Vamos a continuar con nuestra arquitectura de datos utilizando Microsoft Azure. Una vez hemos creado todos los componentes de nuestra arquitectura, es decir, el grupo de recursos, la factoría de datos, el lago de datos, es decir, la cuenta de almacenamiento, y la instancia de Azure Machine Learning, nos disponemos a utilizar estos elementos para configurar nuestra solución de arquitectura. Lo primero que vamos a hacer entonces será llevar los datos de Google Sheets a la cuenta de almacenamiento que hemos llamado el lago de datos. Para hacer esto, vamos a utilizar una canalización de datos que vamos a configurar en nuestra factoría de datos. Para ello, entonces venimos acá a la página inicial del portal de Azure, donde ya podemos ver los diferentes elementos que hemos configurado en nuestra arquitectura. El grupo de recursos, la cuenta de almacenamiento, la factoría de datos y la instancia de Azure Machine Learning. Si eventualmente no vemos la instancia de la factoría de datos o cualquier otra, pues podemos ir aquí al icono correspondiente y allí la podemos encontrar. Por ejemplo, en el caso de la factoría de datos, podemos ingresar desde acá o bien vamos al correspondiente icono en la página de inicio y acá podemos encontrar nuevamente el enlace a la factoría de datos creada. En este caso, entonces, para crear nuestra canalización de datos usando la factoría, vamos a iniciar esta herramienta que es Azure Data Factory Studio. Es una suite completamente gráfica que nos permite configurar nuestros conjuntos de datos, flujos, canalizaciones y demás componentes que necesitamos para establecer pues estos flujos de datos. Entonces, cuando iniciamos el estudio, entramos a esta interfaz, nosotros vamos acá a este lapicito donde podemos editar y aquí ya vemos el menú principal de los diferentes elementos para llevar a cabo nuestra canalización. Podemos ver canalizaciones, captura de datos, conjuntos de datos, flujos de datos e incluso podemos utilizar la herramienta Power Query. En este caso, lo primero que hemos de hacer es crear un conjunto de datos. Para crear el conjunto de datos, entonces vamos a estos puntitos y le decimos crear un nuevo conjunto de datos. En este caso, los datos que vamos a utilizar son datos que provienen de una hoja de Google Sheets. ¿Ah? Estos datos nosotros los podemos compartir en Internet a través de una URL. Para eso, si estamos en Google Sheets, vamos al menú archivo, le decimos compartir, luego publicar en la web. Fijémonos que nuestro libro de Google Sheets tiene varias hojas. En este caso los datos están en una hoja llamada Online Shopping. Entonces seleccionamos acá Online Shopping, que es estos datos, y le decimos acá cómo los queremos compartir. En este caso, yo los quiero compartir como un archivo separado por comas, como un CSV, pero incluso los podemos compartir como libro separado por tabuladores o incluso como un documento PDF. Bueno, en este caso, lo más usual es compartirlos como un archivo CSV y entonces acá nos genera esta URL, ¿sí? Que corresponde a los datos compartidos. Bueno, yo ya había compartido estos datos, pero si lo hacemos por primera vez, acá le tenemos que decir compartir o publicar. Copiamos esta URL, ¿sí? Y entonces esa URL nos va a permitir compartir los datos
en Internet. Volviendo acá, entonces, a la configuración de nuestro conjunto de datos, recordemos que acá en nuestra factoría de datos vamos a conjunto de datos, le decimos queremos crear un nuevo conjunto de datos. En este caso, como los datos vienen de Internet, de un archivo separado por comas que están en Internet, vamos a utilizar el componente HTTP. Pero fijémonos acá en la herramienta, pues que yo puedo traer los datos de una gran cantidad de repositorios de datos. De donde sea que estén los datos, casi que cualquier repositorio, eh, Azure me da un componente que me permite traer los datos desde allí. En particular, para este ejercicio los vamos a traer de un repositorio en Internet, por eso utilizo este componente HTTP. Selecciono ese componente y me dice, bueno, esos datos en qué formato están. En este caso yo le voy a decir que están en formato CSV. Entonces selecciono acá CSV. Tengo que ponerle un nombre a ese conjunto de datos. Entonces vamos a ponerle online shopping. Son datos de ventas en Internet tomados de Google Analytics. Online shopping dataset, pongámosle como nombre. Servicio vinculado, entonces tengo que crear el servicio HTTP que me permite traer los datos. Entonces, por eso, en este caso, volvamos a revisar acá, me pide un servicio vinculado. No tengo ninguno. Entonces le debo decir, voy a crear un nuevo servicio vinculado. Dejamos el nombre por omisión, HTTP Server 1, ¿sí? Dejamos este conectar mediante Integration Runtime, dejamos esa opción por omisión. Y acá es donde me pide la URL de donde él va a tomar los datos. En este caso, recordemos entonces nuevamente, cuando yo comparto los datos de Google Sheets acá, archivo, compartir, publicar en la web, selecciono la hoja que quiero compartir, en este caso Online Shopping, y selecciono acá que quiero compartirlos como valores separados por coma. Esta es la URL que yo debo pegar acá. Le digo pegar. Ok. Entonces de ahí él va a ir y va a leer los datos. Validación del certificado del servidor. Entonces aquí podríamos seleccionar deshabilitar. Bueno, seleccionemos la opción por omisión. Seleccionemos, es decir, dejémoslo en habilitar. Seleccionemos aquí el tipo de autenticación anónimo, porque para conectarme a esta URL no necesito de ningún usuario ni contraseña. Entonces es a una autenticación de tipo anónimo. Y ya con esto, aquí una buena idea es probar la conexión. Le decimos probar conexión para verificar que efectivamente Azure puede ir y conectarse a estos datos. Aquí está probando que efectivamente se pueda conectar. Esperemos que no haya ningún problema y que me indique que la conexión a los datos pues ha sido exitosa. En este momento pues está tratando de conectarse y efectivamente me dice que la conexión es correcta. Si no llega a ser correcta es porque algo nos faltó en la URL, tal vez está incompleta, tal vez tenemos un problema de red. Bueno, una vez hecho esto, entonces ya le podemos decir crear, crear. Fijémonos acá, fijémonos acá que venimos otra vez a las propiedades del conjunto de datos. Aquí es muy importante, me dice importar esquema. Esquema es la estructura de los datos. Yo en ese momento no tengo ningún esquema, le digo ninguno. Y aquí muy importante decirle que la primera fila de los datos contiene los encabezados. Entonces acá, claro, esta primera fila corresponde a los títulos de las columnas. Por eso acá le dejamos esta casilla marcada para decirle que la primera fila son los encabezados. Y aquí nuevamente importar esquema ninguno. Le decimos aceptar y entonces así ya ha quedado configurado nuestro conjunto de datos Online Shopping Dataset.
Acá, fijemos que un último paso puede ser muy útil es darle clic en detectar formato a los datos. Detectar formato, entonces le indica a Azure si estos datos vienen separados por comas, que vamos a utilizar como separador decimal el punto y bueno, diferentes datos que él necesita de formato para importar bien los datos. Aquí parece entonces, después de que le dimos detectar formato, démosle otra vez, que logró detectar el formato sin ningún problema. Entonces, ya tenemos este conjunto de datos que viene de Internet, ¿sí? Que viene de esta hoja de Google Sheet. ¿Y qué queremos hacer ahora con estos datos? Bueno, queremos llevarlos hacia nuestra cuenta de almacenamiento, hacia nuestro lago de datos para ya almacenarlo en nuestros propios servidores, en nuestra propia infraestructura. Para ello, entonces, vamos a tener que crear una canalización de datos. Entonces, esta canalización, bueno, es la que nos va a permitir llevar estos datos de este dataset, insisto, a nuestro lago de datos, a nuestra cuenta de almacenamiento. Entonces, venimos aquí a canalizaciones y le decimos nueva canalización. ¿Ah? Entonces, en esta nueva canalización, bueno, tengo una gran cantidad de componentes para hacer una canalización. En particular, vamos a utilizar el componente mover y transformar, el conjunto de componentes que está allá, y de este conjunto copiar datos. Entonces, arrastramos copiar datos acá, ¿sí? Y entonces, bueno, primero será bueno ponerle un nombre a nuestra canalización. Podríamos dejar este nombre por omisión, pero pongámosle online shopping, un nombre descriptivo, y pipeline, que es canalización. Bueno, online shopping pipeline, ese es un nombre un poco más descriptivo. Fijémonos entonces que él me dice, bueno, acá en la configuración de este componente copiar datos, yo lo selecciono. Acá él nos dice, bueno, ¿cuál es el origen de los datos? El origen de los datos es este dataset que acabamos de configurar. Entonces lo seleccionamos acá y le decimos Online Shopping Dataset. Le decimos método de solicitud, el método GET, eh, un método del protocolo HTTP y no configuramos más. Ahora, el siguiente paso es decirle a dónde queremos que los lleve. Entonces vamos aquí al receptor, ¿sí? Fijémonos que no tenemos un receptor, no vayamos a seleccionar es el mismo dataset de donde provienen porque no, este no es el caso. El receptor es un nuevo dataset, un nuevo dataset que que se refiere al archivo, al conjunto de datos que va a quedar guardado en el lago de datos, por eso es el receptor. En este caso no tenemos ninguno, pero le podemos decir aquí, creemos un nuevo. Y entonces acá, bueno, nuevamente una gran cantidad de componentes hacia los cuales podemos llevar los datos, pero en particular vamos a utilizar almacenamiento de blobs de Azure, porque es de hecho el componente, una cuenta de almacenamiento de este Azure Data Lake, el que habíamos configurado antes. Entonces, nuevamente seleccionamos datos delimitados por texto porque es un archivo CSV, un archivo separado por comas. Le decimos continuar. Entonces fijémonos que acá, bueno, nuevamente nos pide unas propiedades, ¿sí? Entonces pongámosle algún nombre, pongámosle online shopping, eh, online shopping data lake, para tener claridad que ese es el archivo que va a estar en nuestro lago de datos. Aquí nos pide un servicio vinculado,
en este caso no lo tenemos, vamos a decirle un nuevo servicio vinculado y entonces acá esta configuración es muy importante porque es la configuración de conexión a este componente de la cuenta de almacenamiento. Entonces, bueno, nos va a pedir un nombre, vamos a ponerle Azure Blob Storage, conectar mediante integración runtime, dejamos la opción por omisión, en este caso nos pide un tipo de autenticación, vamos a ponerle una clave de cuenta, ¿sí? Acá entonces nos dice, bueno, ¿qué suscripción de Azure vamos a utilizar? Entonces seleccionamos nuestra suscripción de, eh, de Azure for Students, la que hemos venido utilizando, la de uso libre. Ahora nos dice, bueno, ¿qué cuenta de almacenamiento? Recordemos que habíamos creado antes una cuenta de almacenamiento. Yo puedo ir acá, eh, simplemente permítanme ir al inicio. Acuérdense que habíamos creado una cuenta de almacenamiento que llamamos Data Lake, ¿sí? En una pestaña nueva que no sea la factoría donde está trabajando en una pestaña nueva, podemos abrir, ir a nuestra cuenta de almacenamiento, que fue el primer componente que creamos, es decir, este componente que llamamos Data Lake. ¿Ah? Entonces seleccionamos esa cuenta de almacenamiento que la tenemos acá. Miren, esta es nuestra cuenta de almacenamiento. Recordemos que en esa cuenta de almacenamiento habíamos creado este directorio que era blob container. Bueno, seleccionamos esta cuenta de almacenamiento Data Lake, ¿sí? Data Lake. Y si todo va bien, hasta acá, si todo va bien, deberíamos decirle aquí prueba de conexión y entonces la conexión debería ser satisfactoria sin ningún problema. Realmente podríamos conectarnos a cualquier cuenta de almacenamiento que tengamos, solamente que tendríamos que especificar las credenciales de la cuenta. Efectivamente nos dice conexión correcta, es decir, que pudimos conectarnos a esa cuenta de almacenamiento. Eh, Como ya tenemos la cuenta de almacenamiento configurada, entonces, bueno, creo que no necesitamos más configuraciones acá. Le decimos crear, le decimos crear. Fíjense que otra vez me dice creó la conexión. Acá, fíjense que es muy importante, bueno, ¿dónde va a dejar el archivo? Fijémonos que si vuelvo aquí a la cuenta de almacenamiento, recuerden que veníamos acá, yo le digo Data Lake, que fue la cuenta de almacenamiento que creamos. Aquí en Data Lake, entonces le decimos Blob Service porque configuramos esa cuenta como servicio principal para almacenar blobs. Recuerden que creamos este blob container. Entonces, debo decirle que es en este blob container donde quiero que me deje los archivos que va a pasar. En particular, estos datos de compras online, quiero que me los deje ahí. Por lo tanto, aquí me pide una ruta de acceso. Si hemos configurado todo, yo le voy aquí en examinar. Fijémonos que acá efectivamente está mi blob container. Yo le digo, selecciono ese blob container, es decir, este directorio que habíamos creado acá, blob container. ¿Sí? Le digo aceptar. Acá yo puedo crear un directorio. Vamos a ponerle online shopping. Shopping. Una carpeta que se va a crear ahí y acá un nombre del archivo. Vamos a ponerle online shop data.csv. Es decir, cuando yo ejecute este procedimiento, él va a venir acá a este directorio blob container, me va a crear la carpeta online shopping y dentro de esa carpeta me va a crear el archivo online shop data.csv. Acá nuevamente importar el esquema, no tengo esquema, entonces le digo ninguno, no tengo ningún esquema y le digo aceptar.
Listo. En este caso, entonces, ya ha quedado configurado el archivo eh, de llegada, el archivo a donde vamos a llevar los datos. Aquí, bueno, como esto es un procedimiento que podemos programar, tengo que decirle qué comportamiento quiero que tenga. Entonces acá, por ejemplo, tengo el comportamiento merge files, que si se ejecuta varias veces este procedimiento, pues va a copiar varias veces el archivo. Lo que queremos es que vaya, si le seleccionamos el comportamiento merge files, lo que va a hacer es ir copiando los datos nuevamente en un solo archivo. En este caso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que eventualmente cree un nuevo archivo. Cada vez que se ejecuta este procedimiento, acá lo vamos a ejecutar una sola vez, pero si lo programásemos para que se ejecutara varias veces, entonces que en cada ejecución cree un nuevo archivo. Entonces en este caso le decimos flatten hierarchy. ¿Qué otra cosa, qué otra configuración? Bueno, acá fijémonos que tenemos una asignación. Esta asignación va a ser muy importante de configurar, muy importante para los datos. En esta asignación le vamos a decir importar esquemas, y entonces fíjense que efectivamente él reconoce los diferentes campos del archivo, digámoslo así, de partida, es decir, este archivo. Sí, miren que estos son los diferentes, las diferentes columnas, las diferentes variables, que son las que me reconoce acá. Y yo debo indicarle acá manualmente, porque no tenemos un esquema de datos. Esto se puede automatizar, pero en este caso lo estamos haciendo muy manualito. Debo decirle qué son números y qué no son números. En este caso, fijémonos que estas primeras variables hasta Special Day son números. ¿Sí? Entonces debo decirle acá que este administrative es un número decimal, un double. Administrative duration, entonces también es un double, eso es decir, un número decimal. Informational, eso es un double. Informational duration, eso es un double. Product relate, eso es un double. Product relate duration, eso es un double también, un número decimal. Bounce rates, eso es un double. Exit rates, eso es un double. Page values, eso es un double. Special day es un double. ¿Sí? Aquí podemos ver que mount, bueno, los datos que vienen ahí hacia adelante ya no son de tipo double. Recordemos que estos datos vienen de Google Analytics. Entonces, por ejemplo, estos datos de administrative y administrative duration se refieren a si el usuario ha navegado a páginas administrativas dentro del sitio web. Informational hacia páginas de información de la empresa, por ejemplo, el sitio de contáctenos, de acerca de nosotros, si ha navegado a esas páginas y cuánto tiempo ha durado navegando en esas páginas, si ha navegado a páginas de productos específicos, cuánto tiempo ha durado en esas páginas, las tasas de rebote, que son las tasas de entrada y salida por una misma página del sitio de internet. em, las tasas de salida, que es la cantidad de veces que los usuarios dejan de navegar por una página específica, eso se llama las tasas de salida de la página. Los page values, que son, digamos, que el dinero que valen los productos que hay que se están ofertando en una página en especial. Y el resto, bueno, otros datos, como por ejemplo el mes en el que se produjo la transacción, el sistema operativo que estaba usando, desde qué región, el tipo de tráfico, el tipo de visitante, si era o no fin de semana, y si
se tradujo todo este proceso finalmente en una venta o no. Esos son los datos que estamos trabajando acá. Después de que le hayamos dicho todo, bueno, qué son números y qué son cadenas de texto, entonces ya estamos listos para ejecutar esta canalización. Fijémonos que acá con este botón podemos ejecutarla, ¿sí? O podemos programar, acá donde dice agregar desencadenador, ¿sí? Podemos programar cuándo queremos que se ejecute esta canalización. Nosotros podemos programar para que esto se ejecute con una periodicidad, por ejemplo, acá de cada 15 minutos, o que se ejecute como respuesta a algún tipo de evento. Bueno, estas canalizaciones realmente son bastante flexibles, configurables, para que este proceso que vamos a hacer acá por una única vez para este ejercicio, pues realmente se pueda programar como un proceso rutinario, ¿sí? Aquí para ejecutarla una sola vez, vamos a decirle depurar, es decir, vamos a pulsar este botón, ¿sí? Para probar que el proceso funciona. Entonces, en este caso, fijémonos que el proceso queda encolado, queda listo para ser ejecutado y solo restaría esperar a que todo haya quedado efectivamente realizado. Vamos a esperar un momento para que termine. En este caso, efectivamente, el proceso terminó de manera correcta, es decir, los datos fueron copiados. Para verificar que fue así, entonces, ¿qué podríamos hacer? Ir a nuestra cuenta de almacenamiento, nuevamente a nuestro lago de datos, seleccionar el Blob Service, el servicio Blob Service, ir al Blob Container, efectivamente vemos que se generó este directorio, porque cuando configuramos la canalización le dijimos, bueno, queremos que se cree ese directorio y dentro de ese directorio efectivamente ahora podemos ver el archivo online shop data .csv, es decir, los datos que fueron copiados desde este archivo de Google Sheets hacia nuestro lago de datos, hacia este blob container que está metido dentro de nuestra cuenta de almacenamiento, dentro de nuestro lago de datos, lo que nos dice que el proceso fue exitoso. Como mencionábamos entonces, esta canalización se puede programar para que se ejecute cada minuto o todos los días a las 12 de la noche o como resultado de algún evento, por ejemplo, un nuevo registro, entonces hace que se actualice la canalización. De eso se tratan estas canalizaciones, ¿sí? El último paso acá sería guardar todo esto, pero acá guardar este trabajo. Pero acá no hablamos propiamente de guardarlo como tal, sino de publicarlo. Publicarlo quiere decir que esta canalización entonces queda lista para estar trabajando ahí todo el tiempo. Este artefacto, estos artefactos que creamos acá. Fijémonos que creamos dos artefactos, el dataset de origen, el dataset de destino, creamos el artefacto de la canalización. Todos esos artefactos nosotros podemos publicarlos, entendamos guardarlos, para que queden ya configurados en nuestra arquitectura y queden listos para permanecer allí todo el tiempo. Entonces le decimos publicar y acá publicar. Listo, ahí se va a tardar un momento en publicar y, eh, y bueno, entonces nos dice la publicación ha finalizado. Fijémonos que cuando hablábamos de nuestra arquitectura, decíamos aquí todo es documentado. Todas las cosas que hacemos acá las podemos ir documentando. Claro, si vemos, acá por ejemplo tenemos el conjunto de datos de origen. Yo puedo aquí darle una descripción.
Si tengo acá este dataset de destino, entonces nosotros acá también podemos ir poniéndole diferente información de documentación. Todas las cosas que hacemos acá podemos irlas documentando, ¿sí? Podemos ir guardando información importante, agregando descripciones, documentando cada artefacto, lo que facilita la, la gobernanza, el gobierno de estos datos. Entonces, habiendo hecho esto, ya tenemos los datos donde los queremos. El siguiente paso será, bueno, a manera de ejemplo, consumir estos datos desde Power BI para hacer una sencilla visualización. Eso entonces es todo por este segundo video. Muchas gracias por su atención.